Muy, pero muy buenas. Inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. ¿Cómo está mi chiqui? Mi nombre es Malcedo. Hola locura, soy Luca Bam Bam. ¿Cómo han estado? Yo sé que deben estar súper tristes porque no transexualizamos su fin de semana. Nos deben estar odiando, pero no nos odien, porfis, ¿verdad? Igual en este momento estamos dispuestos a transexualizar la semana completa. Así que vamos a hacer alto episodio de un tema re contra necesario que es... ¿Cuál es, Emma? Salud mental. Salud mental. Y es tan importante que no solamente les vamos a dar un solo alto episodio, sino dos. Así que van a tener 2 por 1 de dosis de transexualización en su semana. ¿Cómo Exactamente. les parece? No se pueden quejar, ¿eh? Nos atrasamos un día, pero como nos atrasamos un día, va doble. Es como... Bien. Aguanta. ¡Aguantar! Bueno, el día de hoy vamos a empezar en este primer episodio de específicamente los temas que tocamos en el primer episodio de salud mental. Si es la primera vez que nos están escuchando, les recomendamos vayan a escuchar el primer episodio, vayan a escuchar el segundo episodio. Están en Spotify, en YouTube, en Breaker, en Radio Public, en Google Podcast y en Anchor. Próximamente en Apple Podcast. Todos como transexualizando. Entonces, nuestro primer episodio hablamos sobre el hecho de que a mí me diagnosticaron lo que sería trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Y tú? Y a mí me diagnosticaron de varias cosas y el último diagnóstico fue de personalidad múltiple. Exactamente. Y justo una persona me escribió por eso de que se había sentido con la identificación de ese diagnóstico y que también pasó por lo mismo y no es una persona trans inclusive. Y queríamos hacer esto para visibilizar eso, de que no es necesario de que seamos personas trans para tener problemas o diagnósticos o neurodiversidades, como hemos dicho, en relación a el cerebro. El cerebro es un órgano muy complejo y estas cosas se van desarrollando por muchas situaciones, ¿sí? Claro, es muy común que se piense que todas las personas trans tienen algún tipo de trastorno o algún tipo de neurodiversidad. Y en realidad, o sea, no es porque somos trans que lo tenemos, ¿no? Sino que es por distintas razones, distintos motivos, así como a las personas cis les pasa que tienen su neurodiversidad, ¿sí? O sea, como que no tiene que ver una cosa con la otra, nada que ver. Justo se da que Emma y yo vivimos lo que vivimos eh, y que somos trans. Pero Exacto. bueno, lo que nosotros queremos hacer con este capítulo también es, como siempre hablamos desde la diversidad, también el tema de la neurodiversidad es muy importante para que no, porque la gente no habla al respecto, que es lo que ya hemos hablado en el primer capítulo, como que no se habla y cuando, bueno, recibimos el mensaje de esta persona que había tenido el mismo diagnóstico que tuve yo y sabemos que hay varias personas que siguen teniendo, que sé yo, distintos tipos de ansiedad, distintos tipos de depresión, está bueno, pensamos que estaba bueno poderlo enfocar desde transexualizando también, porque bueno, también sabemos que hay muchas personas trans que llegan a tener, a desarrollar este tipo de diversidades debido al peso social, o sea, como que es importante que se diferencie que si bien las personas trans tienden a tener algún tipo de neurodiversidad, no es porque son trans, sino que muchas veces es porque, o sea, o en realidad muchas veces no, es porque Pero el rechazo, por el rechazo y porque lo que la sociedad va causando. la dificultad de aceptarnos Eh, como personas trans, todo el contexto que lleva ese momento en el que decidimos romper los estereotipos impuestos por la sociedad para buscar una felicidad plena. Sí, creo que la mayoría de casos, muchas personas trans tienen problemas o neurodiversidades, pero bueno, sí, se pasa por eso, pero no hay que ser trans, entonces lo queríamos hacer para empatizar el hecho de que tenemos los mismos problemas o tenemos las mismas situaciones
y que las personas puedan entender que nosotros sufrimos esto por el rechazo, así como otras personas lo pueden sentir por otras cosas, entonces puedan empatizar de decir, ok, puedo cambiar entonces ciertas maneras de pensar sobre estas personas, esta comunidad trans, para poder llegar a una mayor aceptación. Muy loco cómo se patologiza a la diversidad, ¿no? Ya hablando afuera de lo trans, sino hablando de un tema diversidad ya en general. Porque esto que hablábamos en el primer episodio, ¿no? Del loquito o de manejar lo que es la, cómo violentamos a otras diversidades, a otra manera de vivir porque no es similar a la nuestra. Entonces, justo yo el otro día conocí a una persona que es diagnosticada con Asperger y me contaba la cantidad de violencias que ha tenido por parte de sus exparejas, por parte de su familia o por parte de amigos o personas con las que ha convivido, simplemente porque no pueden comprender que hay personas que hablan distinto o que entienden distinto o que su manera de razonar es muchísimo más literal y no entienden el sarcasmo, o que su atención es distinta, o sea, como que no, no, no existe esa tolerancia, ¿no? O las personas que tienen las emociones que son muy, muy, muy sensibles, entonces ante cualquier enojo pueden reaccionar distinto, eh, ante cualquier evento triste pueden desarrollar todo un episodio traumático y como que la gente que no tiene una diversidad no logra entender eso y en vez de decir, uy, se la pifié, dicen, uy, bueno, pero es loquito, ¿qué querés que haga? Exacto, ay no, guarda, Que- guarda. Claro, entonces como no es guarda a la otra persona o no es que la otra persona tiene que cambiar, porque la otra persona es una persona diversa. Vos que tenés cierta hegemonía, podés moderar y entender y pausar y empatizar con lo que le pasa a esa persona que no es tan difícil de entender. O sea, Exacto. Y, o sea, yo pienso que muchas personas inclusive pueden llegar a tener neurodiversidades y no lo saben. Como a nosotros, por ejemplo, nos pasó muchísimo, muchísimos años, hasta que pudimos buscar ayuda, precisamente. O sea, yo creo que muchísimas personas pueden haber tenido un ataque de ansiedad muy, muy grande y que no saben que era un ataque de ansiedad, que creen que simplemente era estrés, que era una molestia, una bronca, una rechera, como quieran decirle en el país que nos estén escuchando, ujú, y que de verdad es como que a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que yo pensaba que era estrés precisamente, que era mucho estrés por muchas cosas que yo estaba viviendo, ni siquiera estaba todavía eh, cerca de llegar a empezar a aceptarme como trans. Muchísimo tiempo antes yo tenía demasiado estrés acá en Argentina por muchas situaciones y yo lo único que pensaba era me voy, me compro un pasaje a donde sea y me voy y vuelvo a comenzar y al final por suerte no lo hice porque iba a arrastrar todo eso a un sitio nuevo y no lo iba a superar, porque la manera de superarlo es buscar ayuda, es enfrentarse a esos demonios que tenemos internamente y de verdad el preguntarte por qué siento estas cosas, por qué me está pasando. Em, no sé, a mí por ejemplo, los ataques más fuertes que recuerdo que he tenido de ansiedad, por ejemplo, obviamente el tema que toqué en el primer episodio, que el tema del intento de suicidio, que muchas personas llegan a pasar por eso, em, precisamente por el rechazo, porque sienten que ya no pueden más, porque se sienten que ya no pueden seguir luchando por seguir adelante por muchísimas situaciones, muchísimas, muchísimas situaciones, y una de las principales siempre es el rechazo. Entonces es algo que es sumamente importante empatizar con todas las personas que estén pasando por eso y que aparte es muy errado lo de que dicen de que hay las personas que lo hablan, que lo exteriorizan, que amenazan que lo van a hacer, que eso es simplemente show, pantalla, como sea. No, precisamente en muchos estudios
han demostrado de que las personas que están pasando por esas situaciones lo dicen de alguna u otra manera como su última medida de buscar ayuda, porque ya no saben qué hacer. A mí me pasaba. Eh, Otros así ataques muy muy feos de ansiedad que tuve en el subte hora pico, el vagón se queda en la mitad del túnel. Creo Ujú. que a todas las personas que viven en Buenos Aires les ha pasado. Yo tengo muchísima claustrofobia y no tienen idea lo horrible que me siento cuando me pasa eso, pero horrible de que no puedo respirar, me pongo a llorar, necesito salirme del subte, así de empujar a la gente y así estén a mitad del túnel, yo digo, no, ábrame la puerta por favor, porque de verdad no puedo. Y dos veces más que tenía ataques de ansiedad tan fuertes, pero estaba como que con esta cosa de empezar a entender de que tenía ataques de ansiedad, que no estaba consciente que estaba teniendo ataques de ansiedad. Y yo creía que era estrés. Y como que me ocupaba demasiado la mente en cosas, en no tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, y pensaba y pensaba y pensaba y pensaba, y de verdad como que no calmaba la mente ni un segundo. O sea, estaba a 1000 revoluciones por segundo. Y justo me pasó una vez llegando a la psicóloga y una vez llegando al psiquiatra que me oriné encima, en los pantalones, en la mitad de la calle, porque estaba con un ataque de ansiedad tan fuerte y estaba tan estresada pensando en tantas cosas que algo tan básico como una necesidad fisiológica que tu cuerpo te dice no aguanto más, necesito orinar y se orina encima. Y me pasó dos veces. Sí, es muy zarpado y cómo la gente no le da bola. O sea, lo que es importante es esto que menciona Emma, ¿no? Como de poder entender qué es lo que nos pasa, ¿no? Y porque, qué sé yo, a veces hay gente que está en medio de un ataque de ansiedad y dice, no sé, y se asustan más, ¿no? Y como que, ay, Mm, no sé, no puedo respirar y eso le genera más ansiedad y más sí. molestia. O que te digan, Y cálmate, cálmate, cálmate. No me voy a claro, calmar si me respira, dicen que... respira, quédate tranquilo, Ay, esa no es no, la manera. claro. Eso nos estresa más. Es importante que uno mismo, primero uno mismo, ¿no? Eso es lo prioritario. Uno mismo saber qué es lo que le estresa. Mi primer ataque de ansiedad así zarpado fue a los 16 años. Yo vengo de una familia muy católica y pensó que estaba poseído por el diablo. Iban a llamar a un sacerdote para que me hicieran un exorcismo, en serio. Perdón, me acordé del gif del exorcista haciendo twerk. Que siempre te envío. Tal cual. Y me acuerdo que mi hermana decía, tipo, traigan al sacerdote porque está poseído. Mi mamá me preguntaba si había consumido drogas ese día. Mi papá se ponía a rezar el rosario en el otro lado de la cama. Tipo, fue un episodio horrible para mí y pegué tanto miedo porque además ahí fue, creo que fue la primera despersonificación porque ahí empecé a escuchar voces. Entonces yo estaba re cagado, 16 años, no entendía nada. Tenía tres monos rezando, el otro preguntando si me tenía drogas o no. Era una mierda, era una mierda. A partir de ahí empecé como a empezar a buscar qué me calmaba, ¿no? Entonces, o por qué, Claro, o qué es lo que me ocasionaba. eso es muy ¿Qué importante. es lo que me disparaba eso? Y ya 2 años después yo ya sabía, en mi recopilación de datos, digamos, en mi Claro. investigación, sabía que cuando tenía que tomar una decisión importante respecto a tema relación, ya sea amistad, amor o algo así, cuando se venía tipo que decía, no sé, enamorarme o no enamorarme, salir con esta persona Oh, o no, conocer a oh. alguien que me recordaba a mi mejor amigo de la infancia, no sé, como todas esas cosas me generaban un cortocircuito que llegaba a despersonificar. Entonces cuando yo Sí. ya estaba en esa duda, cuando yo ya estaba en una situación en la que yo ya tenía que dudar o de tomar una decisión o no, ya tenía todo preparado, ¿no? Como que empezaba a decir, bueno, en cualquier momento esto dispara. Y a los 18 años tenía esa información y tenía información que acelerar el cuerpo al nivel de la mente me bajaba. O sea, como que llegar a equiparar el cuerpo con la mente llegaba a ocasionar que bajara la ansiedad.
Entonces cuando yo tenía un ataque de ansiedad, ya empezaba a sentir la hiperventilación, ya empezaba a sentir que se me aceleraba todo, empezaba a sentir que perdía control del cuerpo, agarraba una soga y empezaba a saltar. Tum, 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 y empezaba a saltar rápido, 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 rápido. Entonces así como que el cuerpo empezaba a equiparar la velocidad de la mente y eso casi, o sea, como que no había ese Drenabas, te desorden, ayuda a claro, drenar. drenaba y ahí aflojaba. Eso me tomó 3 años enterarme de eso. Y entonces ya poco a poco, conforme iba subiendo los años y demás, yo ya me iba enterando, ya tenía más datos. Cuando yo empiezo con un hormigueo en la punta de los dedos, se me viene el ataque. Entonces ahí sabía que necesitaba, qué sé yo, un rincón, porque en el rincón a mí me va mejor. Entonces cuando se me va a venir un ataque, busco meterme en el placar o busco tipo armarme como una cuevita entre las almohadas y la frazada y tipo, pero ahí uno poco a poco se va conociendo, ¿no? Y a mí también eso sirve para poder decirle al otro, ya sea a mis amigos o a mi pareja o con quien yo esté, qué hacer Claro, en el caso de un ataque, que no es solo la pastilla y ya está, sino poder también tener un autoconocimiento de cómo elaborarlo. exacto. Y no solamente cómo elaborarlo, sino, por ejemplo, yo trabajé mucho en terapia el tema de no exponernos a situaciones que nos puedan llegar a hacer pasar por esas situaciones. Y a mí me pasó muchísimo y me costó muchísimo entenderlo, tanto con la ansiedad como con la depresión. Y justo me acordé de eso por el tema de que mencionabas, porque por ejemplo a mí con la depresión, yo tuve una depresión tan fuerte, por obviamente lo que ya he dicho, que a mí también me pasaba que yo escuchaba voces, que yo escuchaba voces que me decían cosas horribles, que me decían, sí, hazlo, 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 en cualquier momento. O sea, yo no sé, estaba esperando el subte y escuchaba voces así. Y me pasaba cualquier situación que podía hacerlo y escuchaba voces y esas cosas. Y aprendí a darme cuenta que lo que me disparaba la depresión era el rechazo. Entonces empecé a cuidarme mucho a mí misma y esto no hace mucho, desde este año empecé a cuidarme muchísimo a mí misma de relaciones de todo tipo que sentía que eran tóxicas, que no me hacían bien, que al final era como presionar esa relación para que se dé porque me hacía mal, me hacía sentir rechazada. Y era tan fuerte de que si yo, por ejemplo, no sé, recién llegué a Argentina, sufrí muchísimo cuando iba, por ejemplo, a entrevistas laborales y no quedaba de una vez, quedaba en cama llorando, o sea, me deprimía horrible, que me sentía súper mal, que no iba a hacer nada en la vida. Lo mismo me pasaba, no sé, cuando sentía que había estudiado muchísimo para un examen y me exigía de que tenía que sacar el 10. Si eran menos de 10 estaba mal. Entonces es aprender a todas esas cosas, a relajarnos, a estar en ambientes donde nos sentimos de una manera cómoda, de una manera preservada, con personas que nos entienden, con personas que no nos van a hacer disparar esas cosas. Creo que eso es sumamente importante, rodearnos de lugares que nos transmitan las buenas vibras que necesitamos para poder calmar esas situaciones o que directamente no las disparen. Es re importante eso que decís, el tema de poder resguardarnos, ¿no? De poder saber y algo que siempre hablamos nosotros es ser honesto con nosotros mismos, ¿no? De saber de verdad si esta situación me va a exponer o no, porque a veces en el yo me la banco, Ujú, en el yo me la banco terminamos solos, ujú, soles, tirados con un ataque y al día ujú. siguiente, no es que lo que tienen los ataques es que no es solo que tienes el ataque en el momento, sino te orinas encima, Exacto, dos como veces. dice Ayama. No, pero no es solo el ataque ese momento, porque a mí lo que, inclusive en lo personal, no sé si a vos te pasa, pero lo que más me molesta del ataque es el post, El es post, la ah. migraña que se viene después, los Esa resaca de mareos, la emociones. resaca, es como que no, por ejemplo, o sea, a mí me da un ataque, no sé, me da un ataque hoy, yo sé que mañana no sirvo para nada, No tienes energía. pasado mañana sigo con mareos y el viernes me entero, y no, ¿qué yo soy? Bueno, el jueves me entero de que
me olvidé no sé cuántas cosas, de que no pude estudiar, de que no puedo guiar una conversación, no Pasa. puedo, es tipo, o sea, entonces no es el ataque en sí, es todo lo que viene después, perdés, depende de la fuerza del ataque, puede ser un ataque leve, pero cuando es un ataque muy fuerte, son 3 días que estás con un cansancio como si te hubieses pegado la peor joda de tu vida, con el peor Sí, tequila que puede haber. exacto. Eso es lo que es muy fuerte y que la gente no lo entiende porque si tenés, o sea, si la gente llega a entender que te dio un ataque es como bueno, y después te dice, Bueno, ya bueno, vamos, pasó, ya vamos a salir, pasó. vamos a hacer esto, vamos a lo otro, es como, No, no. Ay, qué colgado que estás, te dicen. Es claro, como, sí, tuve un ataque hace 2 días, pero bueno, ya pasó, tipo, claro, no es así. Es el tema del ataque, de poder contener y que a veces contener significa dar un espacio a exacto, la persona que tenga su ataque, que sepa que estás ahí, pero que lo tenga y la contención del post. Creo que es más, esto es lo más importante, exacto. tener alguien que venga y te traiga un jugo, te traiga un té, te traiga un café, te calme en el post, al menos para mí eso es clave. Claro, a mí, por ejemplo, me sirve mucho que me hablen, que me empiecen a distraerme, que me hablen de otras cosas, que me saquen conversación, cosas que no tienen nada que ver, eso me ayudaba muchísimo al principio. Y, por ejemplo, esas cosas de los consejos. Sí, no, pero tienes que salir de la cama, pero tienes que esto, tienes que aquello. Y mira, cuando estás con un ataque de depresión, tu cuerpo te pesa toneladas. Es una cosa donde sientes que no puedes levantarte de la cama. Y muchas veces me decían, no, pero tienes que obligarte a pararte de la cama. Tienes que obligarte a comer. Si comía sentía que iba a vomitar. Entonces todo era mucho peor. Y yo por esa presión que me hacía a mí misma de me tengo que hacer sentir bien, en vez de decir, ok, acaba de pasar esto, voy a bajar un cambio, no lo hacía. Hasta que una persona me recomendó y me dijo, mira, toma las cosas con calma. Si estás así, sea por ansiedad o sea por depresión, el hecho de que te puedas parar de tu cama y bañarte es un logro enorme del día. Si te paraste y fuiste a comprar leche porque te faltaba en el chino de la esquina y ya sentiste que fue mucho y te regresas corriendo a casa, es un logro enorme. Si te pudiste parar e ir a trabajar, es un logro enorme. A mí me pasaba muchísimo en una época que de verdad tenía tanta depresión, tanta ansiedad, que mi cuerpo ya somatizaba todo, todo, absolutamente todo. Me enfermaba cada 3 días, tenía las defensas súper bajas, no tenía nada de energía, despertarme para ir a trabajar me costaba la vida entera. O sea, era muy difícil de verdad poder hacer una vida cotidiana de ir a trabajar, ir a estudiar. Era horrible. O sea, yo me despertaba con o sea, con toda la fuerza de la vida que no sé de dónde sacaba. Tenía que ir a trabajar, después ir a la facultad, lo que sea, y era regresar directamente a la cama, ya sea a llorar o acostarme a dormir o lo que sea, porque no podía más, mi cuerpo no podía más. Y es importante el acompañamiento. Yo creo que este podcast está bueno que nos vamos a empezar para las personas, obviamente quienes son neurodiverses, que se puedan sentir identificadas, ¿no? Con lo que nos pasa. Claro, Pero lo más importante es la que empatía. la persona quien acompañe entienda que cada persona es distinta y que o sea, si vos te puedes levantar a las 7 de la mañana sin ningún problema y tenés a tu roommate o con quien vos compartís o a tu amiga que está a las 4 de la tarde durmiendo porque está deprimida, no es, o sea, claro, por retarle o por lo que sea, no lo vas a acompañar. El acompañamiento tiene que ir por otro lado, tiene que ir mucho más interno, ¿no? Como capaz que Ujú, llevarle un té, capaz que decirle, no sé, vemos una peli, no sé, algo que no sea disminuir el esfuerzo que esa persona está haciendo, ¿no? exacto. O decirle, ay, bueno, pero hoy no hiciste nada. Tampoco ayuda, o sea, no Sí, ayuda que alguien que está durmiendo a las 4 de la tarde porque está deprimido, decirle, hoy no hiciste nada. Se puede preguntar qué es lo que te pasa, tampoco atacar de preguntas. claro, no, es tipo, che, ¿estás bien? Sí, ok, Exacto. bueno. Hay veces que lo único que uno necesita es que se sienten con uno al lado a ver una serie, una película. Exactamente, un Sentir mimo, compañía. un masaje, bueno, telongo, elongamos algo que ayude a que la otra persona sienta un movimiento, una energía ahí, aunque sea Exacto. al lado.
Eso es re importante. Y siempre, hoy en día que hay tantas redes sociales, es importante que si ustedes ven, no sé, una persona que dice, no, porque soy bipolar, ponele, hay internet, hay cosas de que si ustedes van a acompañar es buscar foros, buscar grupos, buscar grupos de ayuda. Hay un montón de grupos de ayuda Y para... profesionales, muy Sí, importante, no, pero profesionales. más allá del profesional, que es muy importante, pero hay un montón de grupos, por ejemplo, de parientes de personas con Asperger, Claro, parientes de personas o parejas de bipolares, parejas claro, de esquizofrenia. Entonces, esos grupos de apoyo también son re útiles porque uno ahí puede preguntar, ahí puede exacto. decir, che, le pasa esto, ¿qué hago? Claro, Es, no para la persona que pasa, sino para la persona que les acompaña, puedan estar en esas situaciones y entenderlas. Sí, porque es muy importante que si estás acompañando a una persona que tiene cualquier situación de una neurodiversidad, entiendas a fondo qué significa ser bipolar, que tengas depresión, que tengas ansiedad, que tengas síndrome de multipersonalidad, Asperger, lo que sea. Es importante que te informes para que puedas ayudar a esa persona. qué hacer y qué no hacer. Y obviamente siempre respetando la individualidad. No es que yo veo en un grupo que esta persona le trajeron, no sé, le dijeron de ir a correr y le hizo re bien y se levantó y fue a correr y con eso venció su depresión. Entonces llegar a la casa y decir, che, Emma, vamos a correr que así se te va a ir la Exacto. depresión, vamos, dale, sí, porque yo leí en tal grupo que... Claro. No, o sea, Te mandaría a cagar si llegas a mi casa a ¿te decirme imaginas? que vayamos a correr porque no, para que sepan, no soy la persona que hace más ejercicio en la vida. O sea, hay gente a la que no le gustan los abrazos, al mismo modo que hay gente que con un abrazo ya se siente Exacto. recontenida. O sea, también es el grupo de autoayuda como para tener una idea base. Grupo de autoayuda suena Claro. feo. Tipo, el grupo, no De sé, contención. de contención. Gracias. Bueno, Para tener una sí, base y después diálogo, exacto. diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. Y si la persona no dialoga, ganarte esa confianza para que te dialogue. O capaz, por otro lado, te está dialogando con sus acciones, Claro, con sus aprender a gestos, leerlo. exactamente. La comunicación no va solo en la palabra. Hay muchas personas que nos cuesta mucho expresar lo que nos pasa, expresar qué Mucho. sentimos, que poder expresar a mí qué es lo que me pasaba en un ataque me costó años de Claro, terapia, pues no lo entendíamos años. directamente. Ujú. Entonces, si una persona no entiende qué le está pasando, ¿cómo crees que se lo puede decir a otra persona para que le ayude? Entonces, por eso es muy importante que tanto la persona que le esté pasando como la persona que no, pero que pueda acompañarle, se informen, ¿sí? Es muy importante eso. Igual creo que lo que mejor que podría pasar para poder ayudar a alguien es que lleguen como con 10 millones de cachorritos. Ay, sí, Claro, no, no hay manera de que eso no ayude, ¿eh? los Así, animales ayudan un montón. como 10 millones de San Bernardos, así como la película de Beethoven. Bueno, Ah, pero es difícil, ¿dónde conseguir 10 millones? ¿Cómo pagas 10 millones de San Bernardo? ay, ves, por eso no podemos. Por eso somos neurodiversos. Sí. No, la creatividad ayuda un montón. Todo lo que tiene que ver con lo creativo, El arte mucho, eh, muchísimo. todo, así sea, le llevan pinturas, Exacto, escritura, le ponen música, una exacto. guitarra, un triangulito, lo que sea, pero todo lo que tiene que ver con lo creativo, sí o sí hace que todo un lado del cerebro se despierte y empiece a laburar, 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 y eso te levanta todo. Así que Exactamente. eh, es re importante eso. Busquen. Ayudar a o sea, cómo empezar no solo a descubrir qué es lo que te está causando, sino empezar a cómo salir Y de la todas esas cosas. y el mensaje de está así porque quiere. Ah, Olvídate, exacto. una persona no es feliz deprimida, ¿eh? Una persona que se suicida no es que le encanta suicidar, o sea, no es que le encanta tomar pastillas y quedar drogada o ir, o Exacto. sea, no, o una persona que tiene ataques de multipersonalidad no le encanta, no es que se siente cool y genial y le encanta dialogar con todas sus personalidades y que le tomen su cuerpo. It wasn't No, me, it was Patricia. claro, exacto.
No es eso, para nada. La pasamos muy mal, Sí. nos genera muchos ataques, nos genera mucha molestia, mucha Ujú. incomodidad, mucha inseguridad. Exacto. Siempre van en aumento, siempre se potencia. No es que vos tenés un ataque a los 15 y ese mismo ataque te quedó a los 30. No, vos tuviste un ataque a los 15, a los 30 está potenciado zarpadamente, si Exacto. no se llega a controlar y demás. Entonces, sepan que quienes son neurodiversos no son así porque quieren ni es que la pasan bien. Ojalá algún día lleguemos a pasarla bien siendo neurodiversos y tengamos tal contención social que la gente diga, ah, ¿quién sos vos? No sos Luca. ¿Y vos quién sos? Ah, mucho gusto, yo soy tal. Y empezar a dialogar con mis otras personalidades y que eso no me perjudique un laburo. Exacto. Ojalá pasara, pero no. Exacto. Pero no es la situación. Exacto. Y esa fue la empatía que quisimos crear en este primer episodio de estas dos partes para que precisamente se entienda. Así como no se escoge tener una neurodiversidad, no se escoge ser una persona trans. Y hablando de la salud mental, hasta el año pasado, 2018, siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud decide decir, sí, es verdad, ser trans no es una enfermedad de salud mental. Para que las personas que dicen todavía de que ser trans es una enfermedad de salud mental, ya no tienen cómo decirlo. Ya la OMS. Porque la OMS, por fin, después de muchos años, decidió decir, ok, perdón, nos equivocamos. Perdón por todos los daños y prejuicios y patas Daños de y orejas. perjuicios, mándame Todo, el cheque. todo lo que dijimos antes, todo lo cual los tiene así como los tiene. Perdón, no era así. Discúlpame. Chuchi, perdón. Sorry. Pero bueno, toda esta primera parte fue relacionada a cómo descubrirlo y en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo poder ayudar a salir de todos estos problemas, cómo buscamos ayuda, cómo en diferentes actividades pudimos encontrar esa contención que necesitábamos, esa salida, eh, y como que lo que nos llevó a inclusive aceptar nuestra identidad de género, estas neurodiversidades y poder seguir avanzando en la vida sin que nos afecte o que nos afecte un poquito menos. O cómo afectó la transición Exacto. con estos síntomas, porque también hay todo un tema con las hormonizaciones y las neurodiversidades, así que, Uy, sí, el día que hablemos el episodio de hormonas va a claro. estar, pero como pan caliente. Así que bueno, los esperamos para el segundo podcast, sigan escuchando y ¡Besitos! veríamos. Nos vemos. ¡Chao, chiquis!